Creo que todos ya están. ¿Ven bien la diapositiva? ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es, y recordar, porque ya venimos hablando desde que comenzó el dictado de las clases teóricas, de que ante la entrada de un microorganismo se va a generar primero una respuesta inmune de tipo innata, de eso ya le hablaron en una clase que habla de todo lo que son las barreras epiteliales naturales y que no solamente participan en esas barreras epiteliales, sino que también tenemos células que son las células dendríticas, los fagocitos como los polimorfos nucleares, las células natural killer, también participan las proteínas del complemento, ya tuvieron una clase de complemento, y por supuesto participan las citocinas, que son los mediadores de estos mecanismos inmunológicos. Si ustedes se fijan en la transparencia, en la parte de abajo tenemos lo que dice horas, es decir, que la respuesta es inmediata, y determinado momento, en determinadas horas, y no se puede resolver ese proceso infeccioso porque el microorganismo... Sí. Disculpe, Primera respuesta inmune, que es la respuesta inmune innata, digamos que es inespecífica, no vamos a entrar en detalle, porque eso ya tuvieron una clase de esa respuesta innata. Lo que sí recuerden que en esa respuesta participan células como las células dendríticas, ¿sí? las células natural killer, los polimorfos nucleares, las proteínas del complemento, por supuesto, y las barreras epiteliales, que son todas las mucosas. Si ese microorganismo en determinado momento logra atravesar esa barrera inmunitaria, se desencadena la respuesta inmune adaptativa. Que hemos tenido una clase de anticuerpos, y si recordamos que los linfocitos B tienen en su superficie un BCR, un receptor de antígeno, son capaces de tomarlo al antígeno, reconocerlo, proliferar y diferenciarse para producir los anticuerpos. Entonces, en esta clase de hoy lo que vamos a ver es cómo se genera esta respuesta inmunológica. Y en la otra clase más adelante, cuando hablemos de la respuesta específica, vamos a hablar de los linfocitos T, que son de dos tipos, los T helper y los T citotóxicos, y cómo interactúan con los antígenos y con las otras células del sistema inmunológico y con las citoquinas. Bien, entonces, entendida esa parte, bien, entonces esto es un grafiquito simplemente para que vuelvan a recordarlo y ya vayan teniendo en cuenta que los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y cuando tuvimos la clase de anticuerpos, nosotros habíamos nombrado todas las actividades o todas las funciones que cumplen esos anticuerpos, que bloquean las infecciones, eliminan preferentemente a microorganismos extracelulares, muy bien la gente, y cuando veamos de la inmunidad celular, tenemos los linfocitos T cooperadores, que cooperan, como la palabra lo dice, en la respuesta inmunológica, y los linfocitos T citotóxicos, que tienen la capacidad de matar a las células infectadas, ya sea a las células tumorales o a las células infectadas por un virus. Bien, ¿cuáles son las fases de esta respuesta inmune humoral? La primera fase es el reconocimiento del antígeno. Y ustedes ya saben que si yo estoy hablando de un linfocito B que es maduro, ¿sí?, pero es virgen porque nunca vio al antígeno, presenta en su superficie estos receptores del antígeno. Y los receptores del antígeno son las inmunoglobulinas M y D.
entonces va a tener la capacidad de reconocerlo al antígeno, ¿sí? Y lo va a procesar. Pero esto ténganlo así, mírenlo así en conjunto a la imagen. ¿Por qué? Porque después vamos a ver qué pasa cuando tenemos antígenos T dependiente y antígenos T independiente. Si nosotros decimos que es un antígeno T independiente como un polisacárido, esta célula B va a ser capaz de procesarlo a ese antígeno, expresarlo en la superficie, en el contexto de histocompatibilidad de clase 2, diferenciarse en las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Pero cuando nosotros vamos a hablar de un linfocito T dependiente, necesita de la ayuda, acá dice ayuda, de la colaboración de ese linfocito T, cooperador, ¿sí? Pero los pasos siempre son los mismos, activación, proliferación, ¿para qué? Para que varios clones que ya están activos y que han reconocido al antígeno puedan diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Por supuesto que cada anticuerpo, ya nosotros hemos visto en la clase de anticuerpos, cada anticuerpo cumple una función determinada. Y recuerden cuáles eran los 5 tipos de anticuerpos: IgG, IgM, IgA, la IgD, que decimos que solamente se le conoce su función como receptor de antígeno, ¿sí? Yo le voy a pedir que me vayan diciendo si algo no entienden para que vamos explicando nuevamente. Entonces, esta respuesta inmunohumoral tiene ciertas características. Una de las primeras características, por eso vuelvo a ponerlo de nuevo al dibujo, es la activación, proliferación y diferenciación. Porque puede ser que ese linfocito B se active, no se genere la proliferación y ahí se frena la respuesta inmune. O sea que para que yo tenga una respuesta inmunohumoral, tiene que suceder activación, proliferación y diferenciación. Si no, no va a pasar nada, o sea, no voy a generar anticuerpos. Bien, otra de las características es que la respuesta inmunohumoral o la cantidad y el tipo de anticuerpos que yo produzca va a ir variando en función del tipo de antígeno que fue capaz de inducir esa respuesta inmunológica. El lugar anatómico donde se llevó a cabo la activación y la participación o no de los linfocitos. Otra de las características es que para que se generen anticuerpos contra antígenos proteicos, sí o sí necesito de la colaboración de los linfocitos TCD4 positivos, que son los foliculares. Cuando nosotros decimos los linfocitos T que colaboran en la respuesta inmune humoral, estamos hablando de los linfocitos T foliculares. Otra de las cosas, otra de las características de esta respuesta inmune humoral es que se van a generar anticuerpos contra antígenos que no son proteicos, y cuando no son proteicos no necesito de la colaboración de esos linfocitos T. Otra de las cosas es que cuando yo estoy hablando de antígenos que son T... ¿Profe? Sí. Profe, disculpe. Pasa que se bajó de nuevo el volumen y muchos de los chicos no están pudiendo escuchar. Voy a tratar de acercarme y de levantar un poco la voz porque la verdad que no sé qué hacer ya para que me escuchen. Entonces, volvamos de nuevo, estábamos hablando de las características de la respuesta inmune humoral. Ahí en ese tono de voz, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Gracias. Entonces, hemos dicho que la cantidad de anticuerpos que se produzcan van a variar en función, ahí está bien escrito, del tipo de antígeno que sea capaz de desencadenar esa respuesta inmunológica, el lugar donde se lleve a cabo la activación y la participación o no de los linfocitos T.
Por otro lado, habíamos dicho para que se generen anticuerpos contra antígenos proteicos, sí o sí necesito de la colaboración de los linfocitos TCD4 positivos, que son los linfocitos foliculares. Otra de las características que tiene esta respuesta inmune es que cuando el antígeno es T independiente, no necesito de la colaboración del T. Entonces, directamente el receptor de antígeno que tiene en la superficie el linfocito B, que se llama BCR, es capaz de tomarlo al antígeno, procesarlo y expresarlo. Otra de las cosas es que hay que tener en cuenta que en esta respuesta inmunohumoral podemos generar o no memoria inmunológica. ¿Cuándo vamos a generar una memoria inmunológica? Cuando estamos induciendo una respuesta inmune cuando los antígenos son proteicos. Cuando los antígenos no son proteicos, no se genera una memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a ver más adelante, donde van reservándose esos linfocitos B que tienen memoria y que tienen toda la información porque ya lo vieron por primera vez al antígeno, y cuando lo vuelvan a ver por segunda vez, van a ser capaces de diferenciarse en célula plasmática productora de anticuerpos. Bien, por favor, cuando no escuchen me dicen. Bien. Otra de las características de la respuesta inmune humoral es que yo puedo generar respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria solamente frente a antígenos proteicos. Es decir, que durante este periodo de tiempo, si entra un antígeno, hay un periodo que se llama de latencia, donde está acá, en este periodo, está actuando mi respuesta inmune innata. Si ese microorganismo logra atravesar esas barreras naturales, ¿sí? Y esa respuesta inflamatoria no frena la entrada del antígeno, ¿sí? Comienza una producción de anticuerpos, una respuesta primaria, y esos anticuerpos mayoritariamente son de tipo IgM, ¿sí? Y se van a generar células plasmáticas también de vida larga, pero que se van a ir a dirigir a la médula ósea como un reservorio de células plasmáticas. Entonces, en una respuesta primaria yo voy a tener mayoritariamente producción de inmunoglobulina M, pero a los 7 días aproximadamente, como la inmunoglobulina M, que es pentamérica, ¿sí? Tiene un peso molecular muy alto, necesita ser metabolizada porque no puede estar mucho tiempo en el suero de la persona. Entonces, cuando se produzca eso, cuando pasa eso, ¿sí? Y la inmunoglobulina M, los valores comienzan a disminuir, comienza la producción de la inmunoglobulina G. O sea, pero yo quiero que les quede claro que en la respuesta primaria hay producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Pero ¿qué pasa si yo generé linfocitos B de memoria? Cuando vuelva a entrar ese antígeno por segunda vez, ¿sí? Esos linfocitos B de memoria, que ya lo vieron allá lejos por primera vez al antígeno, van a proliferar primero, no se olviden nunca, proliferan los clones, se diferencian en células plasmáticas y se genera una gran producción de inmunoglobulina G, que tiene una vida media aproximadamente de 30 días. Cada vez que se genera una respuesta inmune, yo siempre voy a tener un reservorio de linfocitos B de memoria. La respuesta primaria, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Es una respuesta corta. En cambio, la respuesta secundaria es más sostenida en el tiempo. Ya les muestro acá, ¿sí? Es más sostenida en el tiempo.
La respuesta primaria puede ser inducida por todos los inmunógenos. En cambio, la respuesta secundaria solamente la van a inducir los antígenos proteicos, ¿sí? Es decir, que si yo acá me vacuno y ya tuve una primera infección con un microorganismo, con un virus, por ejemplo, cuando yo me vacune, inmediatamente voy a generar aproximadamente a los 10 días, voy a generar anticuerpos de tipo IgG. Y la afinidad, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la afinidad, la mayor afinidad que tenga el anticuerpo se refería al mayor reconocimiento de determinantes antigénicos? Entonces, va a haber un reconocimiento mayor de esos determinantes antigénicos de ese antígeno y por lo tanto yo voy a generar una respuesta muy rápida con una alta concentración de anticuerpos. ¿Me siguen? Bien. Entonces, entendido lo que es la respuesta primaria y secundaria, es otra característica de la respuesta inmune humoral. Bien. Y, por otro lado, bien, otra de las características de la respuesta inmune humoral es que ustedes tienen que entender que hay 3 subgrupos de linfocitos B. Los linfocitos B2 o los linfocitos B foliculares, los linfocitos B1 y estos linfocitos que se llaman linfocitos B de la zona marginal del vaso. Los linfocitos B2 o linfocitos B foliculares son aquellos linfocitos que tienen la capacidad de reconocer antígenos proteicos. Y para que se desencadene su respuesta inmunológica, sí o sí, si yo estoy diciendo que es un antígeno proteico, necesito de la colaboración de los linfocitos T. Entonces, esa colaboración entre el T y el B se va a dar ¿a dónde? En los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque ¿dónde se produce ese reconocimiento antigénico? En los órganos linfoides secundarios, sea un ganglio, sea un vaso o los tejidos de mucosas, ¿sí? Asociados al intestino. Entonces, si yo estoy diciendo que estos tipos de linfocitos B, miren acá la superficie con sus receptores, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M, ¿sí? Son capaces de reconocer al antígeno proteico, inducir una respuesta a nivel del órgano linfoide secundario, van a activarse, van a proliferar y van a generar células plasmáticas productoras ¿de qué? De inmunoglobulina G, ¿sí? Va a producir también inmunoglobulina A si ese encuentro se hace a nivel de los tejidos linfoides asociados a mucosa. O sea que estos linfocitos B foliculares son los que tienen la capacidad de interactuar con el linfocito T colaborador. Después tenemos los otros linfocitos, que hemos dicho los linfocitos de la zona marginal del A. Perdón, otra de las cosas importantes acá es que siempre el profesor les pregunta, es que ya cuando veamos la estructura en sí de este órgano, de nuevo recordemos porque ya lo han visto, ¿sí? Acá el órgano, ¿sí? Hay un movimiento de las células, es decir, de las zonas foliculares donde ellos están, se desplazan por la acción de quimiosinas para encontrarse con ese linfocito T. Los linfocitos B1 son los linfocitos que están acá abajo, que se generan en el hígado fetal, son los que se autorrenuevan porque están proliferando en las cavidades peritoneales y pleurales, y su función primordial es producir linfocitos B, ¿y qué? Que van a reconocer a los antígenos polisacáridos o lípidos y que no interactúan con los linfocitos T. Y como responden a antígenos polisacáridos y lípidos,
van a generar una respuesta de tipo de, perdón, con el mouse umbral, de inmunoglobulina M, porque solamente vamos a generar inmunoglobulina G cuando estamos frente a antígenos proteicos. ¿Sí? Estos linfocitos son los que nos van a proteger a nosotros, los linfocitos B1, de las infecciones producidas, por ejemplo, por ciertos virus y todas aquellas bacterias que son capsuladas. ¿Me están siguiendo, chicos? Entonces, nos van quedando 10 minutos y entonces cortamos los 10 minutos y seguimos, ¿no? Esperamos 10 minutos y seguimos. Bien. Y después tenemos los linfocitos de la zona marginal del vaso que tienen la capacidad de reconocer antígenos multivalentes. También van a generar una respuesta inmunológica independiente del T, porque no son antígenos proteicos. Generalmente son aquellos... ellos circulan mucho por la sangre y constituyen ellos la primera línea de defensa en caso de que tengamos infecciones sistémicas. Si una persona está con infecciones sistémicas, va a generar inmediatamente la inmunoglobulina M. ¿Quiénes son esos linfocitos? Son los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Entonces, de esta manera, esta característica de la respuesta inmunohumoral es que recuerden que hay 3 tipos de linfocitos. Una de las cosas que les quería recordar es, como acá nosotros vamos a hablar de inducción de la respuesta inmune, ustedes han visto marcadores, maduración de linfocitos B, de linfocitos T. Lo único que les quiero decir es lo siguiente. Las células inmunes se originan a partir de las células troncales de la médula ósea. El linfocito T va al timo y madura inmunológicamente, va por sangre y se dirige a los órganos linfoides secundarios. Bien. Los linfocitos B salen de médula ósea inmaduro, van por la sangre, van por la sangre, ¿sí? Y completan su maduración en los órganos linfoides periféricos. Eso nada más que les quería aclarar un poquito, ya vamos a ver cómo se hace ese reconocimiento en esos órganos linfoides periféricos, pero sí, simplemente recordarles eso. Bien. Entonces, ¿cómo se va a inducir esa respuesta inmunohumoral? ¿Qué es lo que yo necesito para que se induzca esa respuesta inmunohumoral? Necesito, en primer lugar, el reconocimiento del antígeno. Y en segundo lugar, necesito que haya una fase, que son fases secuenciales de activación y diferenciación del linfocito B. Esto es lo que va a llevar a que se induzca la respuesta inmune humoral. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo paso por paso cómo se genera, se produce ese reconocimiento del antígeno y cómo se activan esos linfocitos. Bien. Recuerden solamente esto de la morfología del ganglio linfático. ¿Se acuerdan de cuando vieron la primera clase de los órganos linfoides secundarios, la estructura? Bueno, esto lo traigo para que ustedes recuerden que tomamos acá el ganglio, pero los órganos linfoides secundarios tienen una estructura anatómica muy similar. Entonces, tenemos zonas, que son las zonas foliculares, donde están los linfocitos B, tenemos la zona de los linfocitos T, tenemos la zona medular, que es toda esta, los centros germinales que estaban por acá, tenemos las arterias y tenemos los vasos linfáticos aferentes. ¿Por qué? Porque los linfocitos B, ¿sí? Ahora me refiero a los B, pero
después vamos a hablar de ustedes en otras clases. Linfocito B, digamos, es que está en circulación, va circulando buscando el antígeno, o sea que entra a los órganos y vuelve a salir. Entra buscando al antígeno específico para su receptor. Si no lo encuentra el antígeno, vuelve a salir, ¿sí? Pero siempre lo hace a través de las arterias y de las venas, mientras que los antígenos van a entrar por los vasos linfáticos aferentes. Ojo que esta es una pregunta que siempre se confunde. Yo tengo la estructura del ganglio linfático, ¿sí? Y yo tengo que estos linfocitos están circulando por sangre, ¿sí? Llegan y si no ven al antígeno, vuelven a salir, ¿sí? Y los antígenos van entrando por los vasos linfáticos aferentes. Ahora, vamos a ver la segunda diapositiva, cuáles son las, o sea, este es un pedacito de la estructura del ganglio que yo les mostré recién, y vamos a ver cómo llegan esos antígenos a los órganos linfoides secundarios. La mayoría de los antígenos que vienen de los tejidos llegan a través de los vasos linfáticos aferentes, drenan acá en la zona subcapsular, ¿sí? ¿Me siguen? Pero también hay antígenos muy pequeños que tienen menos de 70 kilodalton, que pueden llegar a la zona folicular a través de ciertos conductos. Pero también tenemos que cuando los antígenos son más grandes, están estos macrófagos en el seno subcapsular que son capaces de tomar a los antígenos, por ejemplo, a microorganismos o a complejos antígenos anticuerpos. Y también, cuando ese macrófago no lo toma el antígeno, tenemos células dendríticas que están acá, en el centro del ganglio, en la médula, que son capaces también de tomar, ¿sí?, a los antígenos y hacer ¿qué? Al llevar a esos antígenos a esta zona folicular, o sea, las maneras por las cuales va a entrar el antígeno a los órganos linfoides secundarios son diferentes vías que va a depender también del tipo de antígeno y el tamaño del antígeno. Recuerden que estas células dendríticas que están acá son células que no lo procesan el antígeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el antígeno llegue acá, a la zona folicular, el antígeno no ha sido procesado ni por los macrófagos ni por las células dendríticas. ¿Sí? Así, directamente, esos antígenos llegan intactos con su estructura tridimensional original y ahí van a ser procesados. ¿Por quién? Por los linfocitos B, que tienen la capacidad de endocitarlos y procesarlos, ¿sí?, junto con el contexto de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, esas son las vías. Vuelvo de nuevo a la diapositiva anterior. Entonces, esto es la estructura general. Si yo tomo este pedacito nada más y me fijo en la otra diapositiva, perdón, chicos. Entonces, son las maneras en las cuales el antígeno va a entrar, ¿sí?, a esa zona folicular de los ganglios linfáticos. Es la estructura vuelvo a repetir, la estructura del ganglio linfático, pero recuerden que anatómicamente el ganglio, el vaso, tienen estructuras similares. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo lo veo ahora, así, en una vista panorámica, veo acá entrando acá a los linfocitos B, entrando al ganglio, acá en la zona folicular, serán reconocidos, se producirá toda esa interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y, esa interacción entre linfocito B y linfocito T, si es un antígeno proteico, y luego van a salir. ¿Por qué? Porque acá yo tengo los antígenos que están entrando.
las células linfoides que pudieron ver al antígeno y luego ya van a salir linfocitos B y linfocitos T activados. Recuerden que en el vaso se procesan todos los antígenos que vienen de sangre. En el ganglio se procesan los antígenos que vienen por la piel u otros epitelios. Y en los tejidos linfoides asociados a mucosa son los antígenos que hemos inhalado o... Ahora nosotros estamos diciendo que sí o sí ese linfocito B, para que se active, tiene que reconocerlo al antígeno. Esto es simplemente para que ustedes recuerden que la estructura del receptor del linfocito B, que se llama BCR, ¿sí?, es una inmunoglobulina de superficie. Bien. Entonces, ¿hay alguien en la sala de espera? No sé si... Ya seguimos. Bien. Entonces, simplemente para que recuerden que puede ser la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina D. ¿Qué pasa con esta estructura? Si bien este es el receptor de antígeno, tiene colas intracitoplasmáticas muy cortas que no son capaces de llevar a cabo la activación de señales químicas. Por lo tanto, asociada a esta estructura se encuentran dos cadenas transmisoras de señales, moléculas invariantes, que son la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta, asociadas, o unidas, perdón, en forma covalente, pero asociada en forma no covalente a la inmunoglobulina de superficie. Y todo esto forman el complejo receptor del linfocito B. Ahora, estas moléculas, que son invariantes, tienen colas intracitoplasmáticas, que son y donde se encuentran los motivos ITAM, que son los motivos de activación de inmunoreceptores basados en tirosina. Entonces, este receptor de antígeno, ¿sí?, va a reconocer, y ahora ya pasamos la otra transparencia. Bien, entonces, para que se generen esas señales de activación con el fin último de ¿qué? De generar la activación de los factores transcripcionales, tiene que suceder lo siguiente. La inmunoglobulina de superficie, o sea, va a reconocerlo al antígeno y se va a producir un entrecruzamiento. Y a su vez se produce un agrupamiento de estas moléculas, alfa y beta. Al agruparse esas moléculas, se va a producir la fosforilación de los motivos ITAM. Y al fosforilarse esos motivos ITAM, van a activarse las tirosincinasas, una familia de tirosincinasas. Entre ellas, por ejemplo, SRS, bueno, no importa, se activan esas tirosincinasas. Y otra de las tirosincinasas se van a acoplar a estas colas intracitoplasmáticas fosforiladas, que es la tirosincinasa SIK. Está ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A su vez, todo esto va a llevar a activar señales o vías de señalización, y todas esas vías de señalización están reguladas por proteínas adaptadoras. Una de las principales proteínas adaptadoras es la proteína SLP65. Ahora, cuando se fosforilen todas estas tirosincinasas, se va a activar la fosfolipasa C.
¿sí? Esa fosfolipasa C se va a metabolizar de tal manera que el fosfoinositol difosfato se va a desdoblar en inositol trifosfato y diacilglicerol y se va a generar un aumento del calcio intracitoplasmático. Ese aumento del calcio intracitoplasmático va a llevar a la activación de otras enzimas, como ser, esta que está acá, perdón por el nombre, acá, la fosfoquinasa C. Cuando se activan estas enzimas y otras enzimas, lo que van a hacer estas enzimas es permitir la activación de estos factores transcripcionales. ¿Por qué es importante que se activen estos factores transcripcionales? Porque estos son los que van a hacer que se expresen los genes que van a codificar los productos necesarios para la actividad funcional del linfocito B. ¿Sí? Pero con esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que la unión entre el receptor de superficie, el BCR, más el antígeno, sea más afianzada esa unión, se necesita de la cooperación de otros estímulos. Uno de esos estímulos es, por ejemplo, un componente del complemento, porque si ustedes recuerdan la parte del complemento, van a recordar que el complemento se activa ante la entrada de un microorganismo y que cumple diferentes funciones los componentes del complemento. Ahora, cuando entró ese microorganismo, se activó el complemento y uno de los componentes del complemento, el C3D, se va a unir, se va a pegar a este microorganismo y como el linfocito B tiene en su superficie un receptor para el CD3, se va a producir esa interacción. Este es el CR2. El CR2 se lo conoce también como CD21, ¿sí? Y eso afianza aún más la interacción. Pero otro de los estímulos necesarios para afianzar esa interacción los constituyen los TOL. Ya lo han visto los TOL, line receptor, que son los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. De tal manera que están en la superficie de este linfocito B y van a reconocer los patrones moleculares asociados al patógeno. Por ejemplo, el linfocito B va a expresar en su superficie el Toll-like receptor 5, que reconoce, por ejemplo, la flagelina bacteriana, el Toll-like receptor 7, ¿sí? El Toll-like receptor 4, que reconoce el lipopolisacárido. Entonces, toda esta unión, todo esto, lo que va a hacer es que va a activarlo al linfocito B para que prolifere y se diferencie. Bien. Entonces, una vez que se produce acá, y volvamos de nuevo a ver esto, que acá teníamos que tener un entrecruzamiento del antígeno, ¿sí? Cuando se produce ese entrecruzamiento del antígeno con el complejo del BCR, van a generarse funciones que se van a generar funciones cuando ese linfocito se active. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes la miran acá, de transparencia, van a ver que va a haber un aumento de la expresión de proteínas que promueven la supervivencia de los linfocitos B, va a aumentar la expresión de estas moléculas coestimuladoras como el B7, ya vamos a ver para qué es necesario esto, incrementan la expresión de receptores de citoquina, incrementan la expresión de CCR7. Entonces, en la otra transparencia, todo esto que está acá, está escrito acá, ¿sí? Es decir, que se produce ese entrecruzamiento, ¿y para qué? Para que se generen estas funciones que son muy importantes. Tenemos que tener una supervivencia de la célula, ¿sí? ¿Para qué? Para que no entre rápidamente en un proceso de apoptosis.
tenemos que aumentar la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 y de moléculas coestimuladoras. Tenemos que aumentar la expresión de receptores para citocina y permitir que ese linfocito B pueda migrar, ¿sí? Porque tiene receptores que reconocen a ciertas quimiosinas. Para eso es necesario. Entonces, nosotros venimos hablando de antígenos T dependiente y de antígenos T independientes, pero también teníamos que hablar de antígenos particulados y de antígenos solubles, ¿sí? Entonces, sí o sí, un antígeno soluble, que les quede claro, como un antígeno proteico, necesita de la colaboración de los TG, ¿sí? Un antígeno, que es un polisacárido, no necesita de la colaboración de los linfocitos T. Bien, entonces, cuando ese linfocito reconoció al antígeno, se activaron todas las cascadas de señalización dentro del citoplasma del linfocito B. Se activa, se va a producir una expansión clonal, se va a transformar en célula plasmática, va a haber un switch a cambio de isotipo de cadena pesada, por ejemplo, va a dejar de expresar inmunoglobulina M, va a expresar inmunoglobulina G, va a haber una mayor afinidad, es decir, una mayor afinidad por los determinantes antigénicos, y también se van a generar linfocitos B de memoria. Bien, entonces, esto que lo hemos visto al principio es la cinética de la respuesta inmune humoral. Bien, acá les vuelvo a poner de nuevo vaso, ganglios linfáticos, tejido linfóide, porque la presentación antigénica se va a hacer de acuerdo a la vía de entrada del antígeno. Y entonces, como ya hemos visto nosotros, al principio yo lo estuve explicando, simplemente recordemos que siempre una respuesta primaria es más corta, menos, miren acá, la cantidad de anticuerpos no es tan elevada que se produce, ¿sí? En una respuesta inmune secundaria, y sí se generan acá linfocitos B de memoria. No vamos a volver a repetir esta transparencia porque ya cuando expliqué las características que tienen la respuesta inmunohumoral, nos hemos detenido en esta transparencia. ¿Sí? Entonces esta sería la cinética. Miren acá, respuesta primaria, inmunoglobulina M, y si se genera inmunoglobulina G, ojo, ¿sí? Si se genera, y en la respuesta secundaria hay mayor producción de inmunoglobulina G y en menor concentración inmunoglobulina E. Bien. Entonces, esto es un cuadrito que me pareció interesante que ustedes lo tengan cuando vayan a estudiar, que más o menos habla de los días de que se genera una respuesta primaria, los días que se habitualmente después de la respuesta primaria, una respuesta secundaria, los tipos de anticuerpos que se generan, la afinidad, eso después lo ven más adelante. Entonces, se activó ese linfocito B. Pero ¿qué pasa si el antígeno es un antígeno T dependiente? Ahora lo que voy a explicar es cómo se genera esa interacción entre el linfocito B y el linfocito T. Porque en el linfocito T independiente no hay problema, porque el linfocito B lo va a reconocer al antígeno, lo va a procesar, lo va a expresar, se va a activar y se va a diferenciar en célula plasmática productora de inmunoglobulina M. Pero ¿qué pasa cuando hay una interacción con el linfocito T? Entonces, ¿cómo va a ser esa respuesta? Es decir, ¿cómo va a ser esa respuesta frente a un antígeno proteico? Entonces, algo que es muy importante. Esto que está acá es un órgano linfoide secundario. La zona folicular, donde están los linfocitos B, ¿sí? La zona extrafolicular. Y algo que les tiene que quedar bien en claro. El antígeno tiene que ser reconocido tanto por el linfocito T como por el linfocito B. Entonces,
para que se pueda generar esta interacción T-B, necesitamos que por un lado, este linfocito B que reconoció al antígeno, a la proteína, la procesó y la expresó en el contexto de histocompatibilidad de clase 2, salga de la zona folicular, se dirija a la zona extrafolicular y mientras tanto esa proteína que fue procesada por la célula dendrítica le presenta al linfocito T, está acá, el linfocito T cooperador, ese linfocito T se va a activar y va a ir inmediatamente a encontrarse con el linfocito B. Entonces, esta interacción antígeno-anticuerpo, esta interacción linfocito B, linfocito T, lo que va a hacer, ¿sí?, es activar al linfocito B y al linfocito T. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos de nuevo. Esto es una estructura, ustedes la ven acá, todo esto que están viendo acá es la estructura del órgano linfoide secundario. Zona folicular, los linfocitos B se activan, reconocen al antígeno, lo procesan y lo expresan en el contexto de histocompatibilidad de clase 2. ¿Sí? Por movimiento, por la acción de quimioquinas, salen, se van a esta zona extrafolicular para esperarlo al linfocito T. Este linfocito T va a ser capaz de reconocer a ese péptido antigénico que lo procesó el linfocito B a través de su receptor, que es el TCR. Ahora, se activa el linfocito B, que el linfocito B se diferencia en célula plasmática, pero también es importante entender que el linfocito T, así como el B se diferenció en célula plasmática, se va a activar, ¿sí?, y se va a dirigir a los centros germinales. ¿Y qué son los centros germinales? Los centros germinales son, dentro del folículo linfoide, son centros germinales que están con una gran cantidad de linfocitos B y linfocitos T. Entonces, en ese centro germinal, si ahora vemos nosotros la diapositiva que sigue, perdón, vamos a ver primero la otra. Bien. ¿Sí? En este centro germinal voy a ver, ¿sí?, el folículo, el centro germinal, los clones de linfocitos B y también lo voy a encontrar a los linfocitos T foliculares que se activaron. Entonces, cuando hay una respuesta, que se va a generar una respuesta inmune humoral, voy a tener esos centros germinales dentro de la zona folicular de los ganglios linfáticos y del vaso y del tejido linfático, o sea, mucosa, que se van a generar, ¿qué? Se van a diferenciar en células plasmáticas, productor de anticuerpos, van a generar linfocitos B de memoria. Pero algo que es muy importante, saber que es lo siguiente, que en esa colaboración T y B, no solamente necesito de la interacción del antígeno con el, la interacción, sino que hay moléculas coestimuladoras. Las moléculas coestimuladoras del linfocito B son el B7. Y esa molécula coestimuladora, si ustedes se fijan acá en amarillo, el linfocito TCD4 expresa el receptor para esa molécula que es el CD28. A su vez, ese linfocito B expresa la molécula CD40 y el linfocito T tiene el ligando del CD40. Esa interacción del linfocito B con el linfocito T. Entonces, si ustedes se fijan en esta... Hola, muy buenas. Si ustedes se fijan acá, van a ver CD40, el péptido, la interacción linfocito T. Muy buenas. El procesamiento, ¿sí?
Y esto, todo eso ocurre acá, en esas zonas foliculares. Parece Pero, bien. Yo ya le voy a pedir a la Lujana parte 2, porque por ¿y cómo me favor, empiña esta gente, boludo? Estos boomers de por mierda. favor, apaguen los micrófonos, lo activan los linfocitos B, pero esa interacción el linfocito B, el linfocito T, se da tanto en la zona folicular como extrafolicular. Entonces, hay una activación, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Vamos, bueno, acá, perdón, les quiero mostrar algo. Volvamos de nuevo. Entonces, miren este pedacito que yo le estoy marcando acá. ¿Para qué necesitamos la colaboración de los linfocitos T? Porque los linfocitos T son los que van a producir la citoquina. Y esas citoquinas son las que van a ayudar al switch, al cambio de inmunoglobulina. O sea, el que me va a decir a mí, en mi respuesta primaria, si no participan los antígenos proteicos, solamente voy a producir inmunoglobulina M, porque nunca colaboró el linfocito T produciendo citoquinas que son las que van a inducir el switch del cambio de la cadena pesada de los anticuerpos. Entonces, los linfocitos B, que están acá de rosadito, moradito, tienen receptores para esas citoquinas. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Cuál es, digamos, quiénes son las que inducen ese switch? Son las citoquinas, que son producidas por los linfocitos T. ¿Cuándo la empiezan a producir? Cuando se produce ese reconocimiento dual entre el linfocito T y el linfocito B. Bien, entonces, esto es otro grafiquito, digamos, otro dibujito más para que lo puedan entender. Acá la cooperación del T, después para que lo puedan estudiar. ¿Y qué van a hacer esas citoquinas? Van a desempeñar dos funciones principales. Van a estimular la proliferación y diferenciación y van a permitir el cambio de isotipo de cadena pesada. ¿Cuáles son esas citoquinas? La interleuquina 2, la 4, la 5, la 6, cada una va a cumplir un rol importante. Entonces, si ustedes miran acá, yo acá tengo un linfocito B, hagamos de cuenta que este es un antígeno polisacárido, no participa el linfocito T cooperador, ¿sí? Y se lo reconoce a través de su BCR y se genera solamente inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque no hay producción de citoquinas que hagan un switch. En cambio, acá, si el antígeno que entró es un antígeno proteico, está la colaboración de los linfocitos T con los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos T producen citocina, el linfocito B activado tiene receptores para esas citocinas y se van a producir esas citocinas. Y cada una de ellas va a inducir, ¿sí?, el switch, el cambio. Por ejemplo, si el linfocito, si se produce interferón gamma, el cambio de cadena pesada va a llevar a generar una subclase de inmunoglobulina G, con las funciones que tiene que tener esa inmunoglobulina G. Si se produce interleuquina 4, por ejemplo, aquí está acá, lo que me va a llevar, si es un proceso alérgico, a aumentar la expresión de la inmunoglobulina E. Y en los tejidos mucosos, una de las principales, que ya vamos a ver después, citoquina, es el transforming growth factor beta, que induce al switch, al cambio, a que en vez de producir inmunoglobulina G, comience a producirse a nivel de las mucosas inmunoglobulina A. Bien, entonces, se activó el linfocito B, se diferenció en célula plasmática y produjo anticuerpos.
Ahora, hay factores inherentes al antígeno y factores inherentes al huésped. No vamos a entrar en detalles porque muchos de estos hemos visto cuando nosotros hemos hablado de las condiciones de antigenicidad. Pero sí algunas cositas puntuales que me gustaría recalcar. Primero, la dosis. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de antígeno, hablábamos de la dosis de antígeno, que es la tolerancia a altas dosis o bajas dosis? Eso también es importante, eso es un factor inherente al antígeno a la hora que yo voy a producir anticuerpos, ¿sí? Las condiciones de inmunogenicidad, si el huésped está sano, que tiene una buena respuesta inmunológica, voy a tener una respuesta inmunomoral bastante buena, pero si una persona que está cursando un proceso de diabetes o un proceso de alguna otra patología, por supuesto que la respuesta inmunológica no va a ser la misma, ¿sí? Y factores inherentes al antígeno, que eso ya lo hemos visto, lo pueden volver a ver ustedes cuando vean antígeno, es el tipo de antígeno con el que yo estoy inmunizando, qué tipo de respuesta voy a tener. También va a depender si yo puedo inmunizar con 3 antígenos diferentes, el sistema inmune es capaz de responder con igual eficiencia para los 3 antígenos, solamente tengo que tener en cuenta la dosis que voy a poner de cada uno, por eso es que ahí viene que a veces algunas vacunas están formadas por 2 o 3 antígenos. La edad, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero la edad después lo leen ustedes, la edad del huésped, el huésped inmunosuprimido, la vía de inoculación. Bueno, por supuesto que sí, yo quiero inducir una respuesta inmune humoral que con gran producción de inmunoglobulina A, voy a tener a nivel de mucosa, voy a tener en cuenta la vía de administración del antígeno, ¿sí? Porque si estoy hablando de mucosa, seguramente tiene que entrar por vía oral o por vía nasal. Bueno, después lo leen porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, y eso sería, digamos, cómo se genera una respuesta inmune humoral. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Ahora sí, estamos lejos. Bien, alguna pregunta, alguna duda, ya inmediatamente subo el video. Lo importante, si nosotros hacemos un resumen de todo esto, es entender bien que hay antígenos T dependiente y antígenos T independiente, que la respuesta inmunológica va a ser diferente cuando participen los linfocitos T cooperadores, foliculares también. Entender que para que un linfocito B se active necesita el reconocimiento antigénico a través de su BCR, necesita que se activen todas las cascadas de señalización para que se activen los factores transcripcionales, que son los que van a llevar a la activación de genes que codifican los productos de activación del linfocito B. También tienen que saber bien, el profesor siempre pregunta los factores inherentes al antígeno, los factores inherentes al huésped, saber la cinética de la producción de anticuerpos. Recuerden que siempre vamos a producir solamente inmunoglobulina tipo M frente a un antígeno que no es proteico. ¿Por qué? Porque no están participando los linfocitos T. Los linfocitos T no están colaborando con la producción de citoquinas, que son las que hacen el switch al cambio de isotipo de cadena pesada. Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo? Hola. Hola Mirta, ¿todo bien? Pregunten, perdón, no sé si están o no, es medio complicado. Sí, están. ¿Están? Bueno, ¿alguna duda, alguna cosa que no entiendan? Bueno, y traté de hacer algo resumido para que traten de entender. Recuerden de la vía de entrada de los antígenos, son diferentes de acuerdo a dónde van a impactar, porque el reconocimiento antigénico no solamente se hace en los ganglios linfáticos, sino también en el vaso y en los tejidos linfoides asociados a mucosa.
no sé, ya me queda poco tiempo, pero espero que, bueno, que hayan podido entender más que nada. Recuerden por qué es importante también que ese BCR se vincule con esas moléculas, con las moléculas que interactúa, digamos, el BCR solito necesita de la colaboración de todos esos estímulos para afianzar aún más la unión entre el BCR y el antígeno. Bien. No sé qué, alguna pregunta, algo que no entiendan, me preguntan. En el chat dice que está todo muy claro, que no hay ninguna duda. Muy buena clase, profe. Bueno, Entendió muchas todo gracias. muy bien. Eso dicen los chicos. Bueno, cuando me toque dar la respuesta inmune específica, ahí ya no lo vamos a tocar a los linfocitos B, porque ya hemos visto cómo se induce una respuesta inmune tumoral. Sí, lo que vamos a ver es cómo se activan esos linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8. Hay otra cosa que les quería decir, que recuerden ustedes algo que solamente voy a generar memoria inmunológica frente a antígenos proteicos. Y con relación al virus que están inoculando ahora el suero de los pacientes que supuestamente, digamos, han generado inmunidad y tienen anticuerpos, esos anticuerpos van a bloquearlo al antígeno, pero no estamos generando memoria inmunológica, solamente vamos a generar memoria inmunológica cuando nos vacunemos y podamos generar una respuesta inmune secundaria, ¿sí? Porque solamente estamos recibiendo antígenos a través de un anticuerpos que son neutralizantes, que lo único que van a hacer, van a tener una vida corta, aproximadamente de 30 días, van a neutralizarlo al virus, pero no voy a generar memoria inmunológica. Eso es lo que pasa, Mirta, pregunta, ¿no? Porque curiosa, lo que está pasando con los virus del dengue, ¿verdad? Con el 1 y 2, te inmunizan por un tiempo y después ya no, o sea, al no tener la vacuna. Claro, exactamente. Solamente vamos a estar protegidos siempre cuando nosotros nos vacunemos. Bien. Que vamos a activar a esos clones de linfocitos B de memoria que quedaron ahí esperando, digamos, que vuelven a médula ósea y quedan esperando a que vuelva a entrar por segunda vez el antígeno, lo vuelven a reconocer inmediatamente y ahí se generan los anticuerpos. Pero si no nos vacunamos, no podemos generar anticuerpos. O sea, yo me enfermé con el coronavirus, cuando una persona se infectó con ese virus, tuvo un periodo que generó, ¿sí?, una protección, lo neutralizó al virus y ya quedó esa persona con memoria inmunológica, con clones de linfocitos B de memoria, para si llegara a entrar de nuevo el antígeno. Pero no es lo mismo cuando yo me inyecten el suero de otra persona. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ante una segunda infección, Sí. ¿los linfocitos B vuelven a tener presentación antigénica por parte de los linfocitos T o directamente ya con sus anticuerpos interacciona con el antígeno y genera la respuesta? No, interacciona directamente con el antígeno, ¿sí? Y porque ya, digamos, lo que hizo hizo la maduración de ese receptor, lo reconoció al antígeno inmediatamente, ¿sí? Y como yo tenía clones de linfocitos B con memoria inmunológica, ¿sí?, ya en la memoria inmunológica ya no necesito que vuelvan a verlo a los T. Claro. ¿Sí? Clones de linfocitos B con memoria inmunológica. ¿Y eso se almacena en la médula, esos linfocitos B de memoria? La ósea están ahí en el reservorio durante mucho tiempo y cuando vuelva a entrar el antígeno por sangre o vuelva a entrar al órgano linfoide secundario, o sea, donde entre, directamente hay señales bioquímicas, entre ellas citoquinas y todo eso, que lo hace que vuelvan de nuevo a la zona donde está el antígeno, lo reconozca
produzcan inmediatamente y se genere una respuesta inmunológica rápida, muy rápida, con una alta producción de anticuerpos. Bien, muchas gracias. Bueno, por ahora entonces terminamos y bueno, cualquier cosa, bueno, ya nomás subo la clase y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Muchas gracias por estar, nos vemos. Disculpen al principio todos los inconvenientes de la tecnología. Gracias.